Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Hoy día no está la Titi, no. Circo pobre hoy día. No viene la Titi. Voy a tener que hacer todas las partes yo. Bueno, no importa. Para eso estamos, para cantar, para predicar, para hacer el podcast. Sean bienvenidos todos, gracias por su audiencia semanal. Que el Señor bendiga a cada uno de los rincones de la tierra donde llega este podcast, que nos han escrito de toda parte de Latinoamérica. Estamos contentos porque cada vez somos más. Así que, bueno, a mi invitado me ayuda. Un aplauso para la gente que se va agregando. Un aplauso. Por supuesto. Un aplauso. Ahí les voy a presentar a... Hoy día no estoy solo. No está la Titi, pero no estoy solo. Hoy día conmigo está nuestro magíster, profesor Víctor Fuenzalía. Bueno, un aplauso a la gente que nos está escuchando. Ayúdenme a poner, le voy a poner ahí de audio. ¿Cómo está, don Víctor? Bienvenido. Oye, muchas gracias por invitarme, Matías. Estoy muy contento de estar aquí junto a ustedes, junto a quienes nos escuchan en cualquier parte del mundo donde se nos oye. Así que bienvenido y gracias por invitarme. Muchas gracias. No, gracias a usted, don Víctor. Porque aceptó esta invitación, fue muy bien recomendado, así que las credenciales, así como Pablo dice, aquí las credenciales que mandan fueron buenas, así que vamos a ya darle inicio. Sí, me gustaría saber, don Víctor, cuéntenos quién es usted, de dónde es, a qué se dedica, cuéntenos un poquito de usted. Bueno, mi nombre es Víctor Isaac Fuenzalía Norambuena. Soy originalmente de Santiago, pero nos vinimos el 82 a Chillán, donde terminé mi enseñanza media en el antiguo CASH. Allí estudié teología bíblica, me gradué el año 91. De ahí emigré acá a Coronel, octava región, epicentro y centro del terremoto del 2010. Así que lo disfrutamos esa noche muy movido. Ahí están los culpables. Exactamente. Y discúlpame que esa noche las informaciones dijeron que el terremoto acá 9.4, 9.5, ¿ya? Para que te hagas una idea. Oye, la gente quizás no lo sabe, pero el 2010 acá en Chile hubo un terremoto de proporciones mundiales. Creo que es el más grande de la historia, ¿no, don Víctor? Yo diría que es uno de los más grandes, porque el más grande sigue siendo el de Valdivia. Con 9, el de Valdivia, sí, 9.6, 9.7. Pero anduvimos cerquita nosotros. Los que nos escuchan, sí, súper cerca. Súper cerca. Para que sepan los que nos escuchan que Chile es conocido por los terremotos, pero aquí la gente en Chile está acostumbradísima, así que los que vienen se asustan un poco, pero en Chile estamos acostumbrados a los terremotos. Un temblor grado 5 para nosotros es temblor nomás. Terremoto tiene que ser cerca de 7. Tembleque, le decimos. Claro. Don Víctor, ya, y se fue a Coronel. Y claro, y de ahí yo comencé a trabajar como profesor de religión. Volví a nuestra UNACH y ahí terminé mi carrera, saqué mi carrera de profesor de religión. Y sigo en el Colegio Américo Vespucio de Coronel como capellán, ¿ya? Y profesor de religión y profesor de historia. Así que contento en el colegio, un colegio que ha recibido bastante reconocimiento, está entre los 120 mejores colegios de Chile. Gracias a Dios, siempre gracias a Dios. Somos humildes en decir que aunque estamos en esa posición, lo debemos a Dios. Ahí nuestra directora, la señora Dina Cantero, esposa del pastor Fonseca. ¿Se acuerdan del pastor Fonseca? Ella es nuestra directora, así que un saludo para ella también. Y de ahí volví al colegio, saqué mi pedagogía en religión, después volví a sacar mi magíster y ahora estamos todavía estudiando, haciendo la última etapa de otros estudios que estamos realizando. Mire que bien, qué bueno, bien estudioso, bien dedicado a la enseñanza igual. Como el que me recomendó. Así que hoy día vamos a tener buen profe para aprender de Deuteronomio. Hoy estábamos conversando recién, yo me leí unos libros de Deuteronomio, estoy así entre enojado, decepcionado. Ahí vamos a hablar un poquito de lo que dicen de Deuteronomio, de lo que dicen en realidad del Antiguo Testamento, ¿ya? Pero claro. Antes de comenzar, bueno, le agradezco a don Víctor por estar.
Gracias porque accedió a participar hoy día con nosotros. Y quiero saludar a las personas que nos escribieron, que nos han escrito bonito. Miren, por ejemplo, el Benjamín Guerra dice que bonito el diseño. Muy bonito el diseño que hicieron el nuevo, el Cristian, que se ha hecho famoso y popular porque fue en 8 bits. A todos nos gusta el 8 bits. Todavía no conozco a alguien que no le guste el 8 bits. Mario Rach dijo así, con respecto, hablando de la lección anterior, él nos habló de una forma bien técnica que yo encuentro que, si lo pueden leer, que les va a ayudar un montón. Dice, con respecto a Judas y Pedro, que lo comenté yo, hay dos tipos de arrepentimiento, uno que es por atrición y otro por contrición. Judas se arrepintió por atrición, por miedo a la vergüenza, miedo a la condenación eterna, por miedo a las consecuencias de su pecado, mientras Pedro se arrepintió por contrición. Y lo que significa arrepentirse por haber destacado la voluntad de Dios y traicionar a Dios, si se podría decir. Tiene un propósito y que no es volver a actuar mal, a diferencia del primero que no tiene un propósito en sí más que el miedo. Miren qué buen comentario. Puso linda lección, Dios le bendiga. Postdata, la música que pone entre medio me recuerda al zorro. No sé, a mí no, pero buena referencia. Pero miren, de repente uno no sabe y hay gente que nos puede aportar mucho en los comentarios. Así que invito a todos, así como Rach, que nos escribió de forma muy educada, de forma muy documentada, que también lo puedan hacer en nuestras lecciones. Ahora que vamos a hablar incluso de teología. Yo intento responder siempre ahí los comentarios. Jennifer Dinamarca, nuestra fans, yo no sé si posicionara, porque hay varios que, no puedo decir el fans número 1, porque hay varios que nos escriben harto. Dice, es verdad, debemos recordar cuando el Señor nos ha liberado y confiar en Él. Excelente podcast de esta semana, dice. Muchas gracias, Jennifer. Dice, gracias, Titi Mati. Tremendo hito extremo en tu vida, Mati. Por la lección pasada conté cuando se me cayó el avión. Bueno, no se estrelló, pero se cayó. Tienes que contar los otros, dice. Saludos, chicos, un abrazo. Y por último, muchas gracias, Jennifer, el Señor te bendiga. Laura Araneda dice, feliz sábado. Díganme para dónde mando el paquete con los ajos. Ella nos escribe, hermano Víctor, de Chiloé. Entonces yo le dije que mandara el ajo chilote, que son como el porte de una papa. Dice, los tengo listos. Dice. Muchas gracias por animar y alegrar mucho más aún a nuestros sábados. Importante el ajo. El ajo, sí. Uno de los superalimentos. Y aquí tenemos los ajos gigantes. Exactamente. Bien, vamos a partir. Sin más preámbulo, don Víctor, ¿nos podría dirigir en una oración para comenzar ya con los comentarios? Con mucho gusto, con mucho gusto. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque podemos estar en esta hora junto a nuestros hermanos, junto a Matías, en este podcast repasando la lección de esta semana. Danos la sabiduría para poder explicar con sencillez y también para comprender. Invocamos la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, lo pedimos rogando el perdón de nuestros pecados en el nombre santo de Jesús. Amén. Ahora viene, inicia. Las 10 promesas se llama esta lección. Y habla esta semana sobre Deuteronomio y cómo estas promesas, cómo estos 10 mandamientos realmente son como promesas. Se hace un énfasis necesario en el amor en estas lecciones y un énfasis necesario incluso en escuchar y aprender o aplicar. Así que esta semana vamos a hablar sobre los 10 mandamientos. El texto, bueno, estaba ahí entre medio de los 10 mandamientos, no lo hacía leer completo, pero yo les recomiendo que los que están escuchando puedan leerlos completos. Y también hay un énfasis especial en el día sábado, como día especial o sello especial de los mandamientos, entre medio de esta. Así que vamos a dar los datos de alto impacto, que los tengo que dar yo mismo. Presento a Matías, que va a dar los datos de alto impacto. En realidad los datos de alto impacto de esta semana yo creo que son bien conocidos. Pero voy a hablar de los días de reposo en las religiones. Porque hay 3 religiones que tienen su día de descanso, ¿ya? Y, por ejemplo, la más conocida, o la que por lo menos nosotros más conocemos, es la del Shabbat, que es la del judaísmo. En realidad el Shabbat es una tradición no judaica, sino que antigua, digamos adánica, porque el Shabbat aparece en Génesis. Incluso se hace mención al Shabbat antes de entregar los 10 mandamientos en Deuteronomio 16, si no me equivoco es 15, uno de esos 2 capítulos. Éxodo. En Éxodo, gracias, perdón. En Éxodo y en Números 16 me parece que es la otra. Y antes de dar los 10 mandamientos, entonces se entiende que el Shabbat ya se guardaba
antes de las dos tablas, y que era una tradición, digámoslo, bíblica. Entonces el judaísmo siempre ha tenido hasta el día de hoy con perseverancia guardando el Shabbat, que dicen que es el día judío de descanso, y se guarda conforme a lo que dice Génesis, de puesta de sol del viernes hasta puesta del sol del sábado de nuestro calendario católico. También aparece, como una de las religiones importantes, el cristianismo. Y el cristianismo, bueno, a donde usted lo encuentre ya, pero el cristianismo dice que el día sagrado es el domingo. Vamos a explicarlo quizás después. Bueno, yo creo que la gente que escucha el podcast lo debe saber, pero sí, como cristianismo se entiende de que el día central de la semana es el domingo, por tradición católica, después de Constantino, y después el protestantismo nunca tuvo una reforma sabática a menos que existieran los sabatistas, ¿ya? Pero, o incluso se cree que anabaptistas también, o algunos puritanos también guardaban el Shabbat como se debía. O se cree incluso que Lutero tenía un Shabbat agustiniano, como que iba, hacía sus cultos los sábados de mañana, iba a la iglesia, digamos a la misa, y después seguía un día normal. Pero el cristianismo siempre se ha hecho énfasis en el domingo por el día de la resurrección, ¿ya? Eso es lo que hace el cristianismo. Así es. No así todas las iglesias protestantes, pero sí en el cristianismo. Y por último, la religión musulmán. La religión musulmán también tiene un día de oración, ¿ya? Bueno, ellos oran alrededor de 5 veces al día, pero tienen un día especial, que es el día especial de descanso, o el día en el que postergan las cosas o las detienen, que es el día viernes para nosotros, ¿ya? Que van a la mezquita. Y lo ocupan, bueno, desde la mitad del día en adelante. El día de descanso para los musulmanes, como digo, es el día viernes. Así que esos son los datos de alto impacto, digamos, post escrito o post data. Los adventistas obviamente no tienen, como el cristianismo en general, el día domingo, porque se entiende que nunca se cambió y siempre el bíblico ha sido el Shabbat del sábado que guardan los judíos. Ahora viene, escribe. Bien, como estamos estudiando Deuteronomio esta semana, vamos a leer los textos, bueno, la parte del texto, porque no vamos a leer los 15 versos, pero vamos a leer los primeros 5 de los 10 mandamientos que está en Deuteronomio 5. Dice así: Moisés convocó a todo Israel y dijo: escuchen, israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy, apréndanselos y procuren ponerlos en práctica. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. No fue con nuestros padres con quien el Señor hizo ese pacto, sino con nosotros, con todos los que hoy estamos vivos aquí. Desde el fuego el Señor les habló cara a cara en la montaña, y en aquel tiempo yo actué de intermediario o como intermediario entre el Señor y ustedes para declararles las palabras del Señor. Porque ustedes tenían miedo al fuego y no subieron a la montaña. Y el Señor dijo, y ahí vienen los 10 mandamientos. Don Víctor, ¿tiene algún comentario que nos quiera dar acerca de los 10 mandamientos, del texto de esta semana? Por supuesto, mira, el texto de esta semana nos habla de un Dios comprometido. Fíjate que la introducción aquí a los 10 mandamientos nos está hablando, de pacto, de compromiso, de identidad. Dios saca a su pueblo de Egipto, lo libera, lo lleva a Horeb, ¿verdad?, donde hacen ese compromiso, un compromiso de amor. Imagínate, Dios ama a su pueblo. ¿Y a qué nos lleva siempre el amor verdadero? ¿No nos lleva acaso a un compromiso? Dios, como ama a su pueblo, hace un compromiso con él llamado el pacto. Y esas tablas del pacto, de ese compromiso, es el escenario, aquí la antítesis, la introducción a los 10 mandamientos, donde se va describiendo este compromiso de Dios, este amor de Dios por nosotros. Y por supuesto, el pueblo de Israel temió. ¿Qué diferencia había entre lo que ellos habían visto durante siglos, a dioses egipcios que nunca hablaron, que nunca hicieron ninguna manifestación, a encontrarse con el Dios verdadero? Cierto, O sea, no lo había pensado. Claro, Es verdad. siempre ellos viendo estatuas, y las estatuas
paralizadas, el show de los seres humanos, de los sacerdotes, pero nunca ver que un monte que humaba, temblaba, un Dios que hablaba, que tronaba, relámpago. Entonces eso es impresionante saber que detrás de esa nube, imagínate, Matías, ¿cómo te habría sentido? Ahí, dentro de esa nube, está el Dios de los cielos, que los cielos de los cielos no pueden contener. Claro. No, y pensar que ellos vienen de la tradición de los dioses que son malos, que buscan la muerte del hombre, que son vengativos, y que de repente se encuentran con un Dios que es real, es como que esa mezcla yo creo que obviamente les da miedo. Y que realmente hablaba, un Dios que se comunica y un Dios que se quiere comprometer con ellos, e incluso que quiere ir con ellos. Imagínate, los dioses en Egipto estaban todos encerrados en su palacio y en sus templos, y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob dice: ustedes van en carpa, yo también voy a ir con ustedes en carpa. Buena. Bueno, voy a comentar yo. ¿Sí? El texto va a avanzar mediante este relato que hace Moisés sobre lo que había pasado. Y les recuerda, ¿no? Todo el rato está recordando. Uh-huh. Y para eso ocupa una palabra en hebreo que es muy conocida, que incluso así se le llama el título de estos 3 capítulos, por lo menos, que el 4, el 5 y el 6, o bueno, en adelante, se llama la Shema, ¿no? Que es el escucha, el oye, Israel. Y cuando lo dice, él lo que está haciendo alusión es que es como que recuerden, ¿no? Acuérdense lo que estaba pasando. Y lo que decía usted, pues él hace ese énfasis de que Dios no es malo, sino que es un Dios misericordioso y amoroso, como dice en el versículo 10, que dice: por el contrario, cuando me amen y cumplan mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Oh, me encantó ese verso. Lo encontré, pero como, o sea, no era el centro de los mandamientos, pero lo encontré espectacular que él dijera algo como eso. Pero mira la diferencia. La ira de Dios, cuando está enojado, está a la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Pero con los que aman, ¿hasta dónde dura? Hasta las 1000. 1000 generaciones. O sea, ¿qué es más grande? Más grande es el amor de Dios, la misericordia de Dios, que su ira. Ahora fíjate lo que dice aquí el mismo versículo 5. Dice: yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Correcto. Hay momentos en que a lo mejor necesitamos sentir ese temor. ¿Has sentido ese temor cuando te acercas a Dios? Pero ese temor reverente. Solemnidad. Oye, claro, ese temor de solemnidad. ¿Te has sentido como que, oye, ahí está, estoy sintiendo la presencia de Dios? Toca mi mente, toca mi corazón y me eleva y me siento como en otro momento. Pero no es un temor que te aleja, es un temor que te acerca. El temor reverente te acerca a Dios. El temor del pecado te aleja. Si no, pregúntenle a Adán y Eva. Claro. Hay algo muy interesante, que los 10 mandamientos tienen una figura retórica, aunque no lo parezcan como, digamos, en versos, no, porque no está en versos, pero tiene una figura como que está dentro de un marco que ocupa el mismo Moisés, así como cuando uno parte una canción y la termina como con la misma idea, diciendo: yo fui intermediario entre ustedes porque ustedes tuvieron miedo. Así dice, ¿cierto? Claro. Pero cuando termina los 10 mandamientos, él vuelve a repetir las mismas ideas. Por ejemplo, en el 23 dice: ustedes oyeron la voz que salía de la oscuridad mientras la montaña ardía en llamas. Y todos los jefes de las tribus y los ancianos vinieron a mí y dijeron: el Señor nuestro Dios ha mostrado su gloria y majestad, y hemos oído que salía la voz del fuego, y hemos visto que un simple mortal puede... mortal puede seguir con vida aunque Dios hable con él. Pero... ¿Por qué tenemos que morir? Este gran fuego nos consumirá y moriremos si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios. Se reitera la misma idea que al principio de los mandatos. Entonces el Señor como que quiere marcar de que, a pesar de que
hay que temer a Dios, ¿no? Hay como en la presencia de Dios todos temen, o sea, es imposible de que alguien se sienta seguro y diga, no, yo aquí al frente de Dios hago lo que quiero. Eso no sucede con el hombre. Y a pesar de eso, él dice, aún así es misericordioso, y se ocupa a Moisés como intermediario para mostrar eso, de que Dios puede darte el mandato o en medio del fuego, aún así Dios puede ser misericordioso. Dígame, hermanito. Ahora fíjate, el mismo Moisés aprendió esta experiencia también a través del temor. En su primer encuentro con Dios, en la zarza ardiendo, el asunto fue también especial. Entonces era un hombre que sabía lo que significaba tener miedo delante de Dios, pero ahora él se presentaba en nombre del pueblo y de Dios para establecer ese vínculo debido al temor del pueblo. Ahora, el pueblo está reconociendo que la grandiosidad de Dios, su magnificencia, lo tremendo de su revelación y la debilidad que tienen ellos como seres humanos. ¿Qué somos realmente? Y ahora piensa tú, ¿cuántos de ellos no pensaron este gran Dios tan sublime, tan tremendo que hace temblar el monte, su voz retumba como trueno y con ecos a través del cielo, fuego, nubes, nos ha rescatado a nosotros, miserable pueblo esclavo? Nos ama de esa manera, nos ha traído, y la pregunta es, ¿nos sacó para qué este Dios? ¿Para mostrar su ira con nosotros o mostrar su gran amor? Porque ¿quiénes somos nosotros? Esa es la idea, ¿quiénes somos nosotros frente a un Dios tan tremendo y sublime? Claro. Me parece que engloba mucho el hecho de, perdón, engloba la idea de cómo es Dios con el hombre, o cómo se relaciona, al otra vez traer a colación los mandamientos que Moisés había roto en las tablas, ¿cierto? Por el celo, y que después están escritas en roca, que uno dice, estos mandamientos son cosas serias, ¿no? Porque están en roca. Pero engloba de nuevo al traerlos y al hacer alusión de que Dios es un Dios cariñoso, amoroso, amante, rescatador, cuidador, y por eso yo te doy este cimiento, ¿no? Que son las leyes de amor, porque ya lo leímos en la lección anterior, que Dios decía, tienes que amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con todo tu alma. O sea, así como Dios te ama, algo tenemos que hacer similar, ¿no? Amarlo. Y Él vuelve a dar estas leyes para exaltar lo que después Jesucristo reitera: si me amas, guarda lo que te digo, guarda mis mandamientos. Mira, es interesante que hay un teólogo especialista en el Antiguo Testamento, Walter Brueggemann, que tiene un texto que se llama Palabra Creativa. Y él habla del modelo educativo de Dios en la Biblia, el canon como instrumento de educación. Y él tiene un capítulo donde dice y explica cómo la obediencia es un instrumento de instrucción y de educación que usa Dios con su pueblo. Entonces, él plantea que cuando Dios pide obediencia, es una forma de instrucción, de enseñanza, de educación que le está dando al pueblo. Por eso que aquí ya leíamos, tú mismo lo leíste, que aprenderás y aprenderlos. Fíjate, el versículo 1 dice, hoy vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Ya, fíjate que hoy día la educación, en el ambiente de la educación, hablan del conocimiento cognitivo, el conocimiento valorativo y el conocimiento que se traduce en procedimientos, en actuar. Dios ya lo sabía, que primero tenemos que conocer, tenemos que valorar, no solo conocerlo, darle importancia, porque solo lo que tenga valor para nosotros es aquello que vamos a hacer. Por eso Dios dice, te voy a repetir mi ley. Por eso el Deuteronomio, si buscamos el sentido teológico de la palabra Deuteronomio, quedémonos con mejor como la repetición de la ley, porque tiene una intención pedagógica. Fíjate que los mayores trozos que vamos a encontrar donde habla de enseñar, de repetir, de grabar para aprender, aparecen aquí en el Deuteronomio. Entonces repetir la ley es repetirla ahora como en un contexto más aterrizado, más humano, para decirle al pueblo,
guarda mis mandamientos, porque si los guardas aprenderás el significado de una vida feliz. Y vas a aprender el significado de por qué te amo. Y aquí quiero recordar Romanos 13:10. ¿Te acuerdas lo que dice Romanos 13:10? Nos dice allí: el amor no hace mal al prójimo, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Me parece espectacular, bueno, comentar digamos, el soneto amoroso de Dios en medio de esta ley deuteronómica. Y quiero aprovechar, porque lo estuvimos conversando un poquito adelante, bueno, hablar de que el significado de esta ley es la bendición para vida. Eso es lo que quiere Dios, ¿cierto? Al final hay un llamado, incluso por eso el libro que le estaba comentando que había leído, que se llama La Ley Predicada, dice cómo al final de explicar o reiterar la ley, o recontarla, como quieran decirle, porque Deuteronomio igual tiene algunas leyes que son únicas de solo el libro de Deuteronomio. Él hace el llamado a Moisés para que escojan la obediencia, porque la obediencia trae un montón de bendiciones. Pero la desobediencia atrae un montón de maldiciones. Entonces, la obediencia nunca va a ser, y esto siempre que converso con la gente acerca de la ley lo digo, la obediencia nunca va a ser una carga. Porque la gente piensa que el legalismo en contra, que lo vamos a hablar después en la otra sección, ¿no? El legalismo en contra del liberalismo. Y están los libertinos y los conservadores. Pero en realidad lo que el Señor quiere decir es que la obediencia es un privilegio. Porque cuando uno obedece, se llena de bendiciones. Entonces, aprovechando esto, estaba leyendo un libro de Deuteronomio, que ahí quiero que me ayude a comentar, que ellos son de la crítica, ¿no? De la crítica, digámosle, para que se entienda, para que entren un poco al mundo teológico, los que son maestros de escuela sabática, la crítica es la postura de que el lector de la Biblia o el estudiante de la Biblia, la postura de que la Biblia es un libro como cualquier otro. Entonces yo lo examino como cualquier otro, y al examinarlo como cualquier otro, por ejemplo, los eventos sobrenaturales no son sobrenaturales, tiene que haber sido un evento natural, ¿ya? Y también hay muchas hipótesis a base de la crítica. O sea, todos los que estudian, entre comillas, la Biblia de forma crítica son científicos, historiadores que no creen mucho en Dios, que son bien ateos. Entonces, la crítica habla mucho del Antiguo Testamento como si el Antiguo Testamento estuviera en partes y no fue escrito tal cual fue escrito. Entonces decía, por ejemplo, que la época deuteronómica, que es justo la que viene después de Deuteronomio, en realidad no completa la ley. O sea, hay los jueces o Josué a veces hacen cosas que no están en la ley deuteronómica. Entonces Deuteronomio no se tiene que haber escrito aún. Por ejemplo, Sansón, lo dije antes. Sansón, que se casó con una mujer que no era israelita, porque israelitas son de los antiguos, ¿no? Cuando dice israelí son los modernos. Cuando uno quiere decir israelita, está hablando de lo antiguo. Entonces, ¿qué opina un poco de la crítica a base de lo que hablan de Deuteronomio? Mira, al hablar de la llamada tesis documentaria o la hipótesis documentaria, que es de la alta crítica, del método histórico crítico de interpretación, todo eso está dentro del lenguaje de la interpretación de la Biblia. Oye, increíble. Como tú interpretes la Biblia es como va a ser tu teología. Y tu teología va a determinar tu doctrina y tu forma de vida y cómo vas a entender al Señor y cómo vas a entender el Evangelio. Por eso que la interpretación es importante. Si tienes una mala interpretación, va a terminar con un mal concepto de Dios, ¿ya? Entonces, esta tesis surgía con el caballero llamado Julius Wellhausen, ya hace unos buenos años atrás. Va a tomarse del periodo racionalista que había en ese momento en el mundo. El mundo se había vuelto racionalista. No, vamos a usar la razón, dejemos todo lo mitológico, todo lo sobrenatural afuera y tomemos el método científico para estudiar la Biblia. Por lo tanto, a la Biblia, usando el método científico, claro, tienes que sacarle todos los milagros porque el método científico no puede entender y no es un método para estudiar milagros. ¿Cómo va a estudiar un milagro el método científico? Cuando habla de la experimentación y al final, como dice incluso un estudioso de estos métodos, dice, el método científico no deja de ser un vulgar mito. Entonces allí ellos suponen
que los textos del Pentateuco y los textos del Deuteronomio son composiciones posteriores, donde siglos después alguien escribió una parte y se fue reuniendo y juntando. Es un pedazo de todo, de distintas épocas, y estos pedazos se unieron para formar un libro al cual después se le atribuye a Moisés y ocultaron sus identidades. Y fíjate que en medio de todo esto se va una pregunta a nuestra mente: ¿dónde quedó la honestidad? ¿Dónde quedó la verdad? ¿No dice la Biblia, Jesús mismo lo dice, tu palabra es verdad? De que la Biblia es la verdad. Pero si este libro de verdad está compuesto por un conjunto de personas que ocultaron sus identidades y usaron el nombre de otra persona, eso es usurpación, eso es mentira, eso es engaño. ¿Cómo podemos entonces hablar de un libro de verdad cuyos escritores no hablan la verdad? Porque no dice, miren, lo escribí yo. No, lo voy a poner a nombre de Moisés, lo voy a poner a nombre de Daniel, lo voy a poner a nombre de Isaías. ¿A dónde se fue la honestidad? Entonces, los teólogos que defienden esa postura no se dan cuenta cómo ellos mismos, con sus ideas, descalifican las Sagradas Escrituras. Oye, qué interesante. O sea, yo quería tomar esto, o quería hablar un poquito de esto, porque la persona que va a ser honesta, ¿cierto? Y va a querer encontrarse con lo que dice Deuteronomio realmente, por ejemplo, lo que estamos estudiando, que ahora estamos hablando directamente de los 10 mandamientos, y que la crítica dice que no existían, sino que se fueron agrupando con el tiempo, que se fueron creando. Incluso, por ejemplo, este libro hablaba de que Isaías, cuando encuentra los libros de Deuteronomio, agregó algunas leyes. O sea, perdón, Josías, no Isaías, Josías. Entonces, esto hace que al estudiante se le haga muy confuso. Y el hecho que usted dice, yo creo que lo denota todo, ¿no? Porque el estudiante crítico, que es el que, déjenme decirle esto a los chiquillos que escuchan Espacio Podcast, pululan. O sea, hoy día la gran gama de evangélicos y católicos son críticos, de los que estudian teología o los que enseñan teología. Y no creen que la Biblia, eso es lo que decía usted, ¿no? Que la tratan como el mito. Hay que quitar el mito, dicen. Cuando nosotros entendemos que la Biblia llega a ser el único elemento sobrenatural sobre esta tierra. Porque dicen, no, es que fue escrita por hombres, sí, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. O sea, el Ser Supremo ayudó a las mentes de las personas, incluso, digamos, en algún momento las manos, para que se escribiera estos libros que son, aunque la palabra sagrado quizás no les gusta mucho, sea un libro sagrado. Entonces, el hecho de leer Deuteronomio, se van a encontrar con mucho de esto. Por eso quería tocarlo un poco, y quería hablar un poco de cómo Deuteronomio podemos encontrarnos con personas que no van a creer. En estas semanas, leyendo 2 libros, ya me pillé con críticos que hablaban de que, por ejemplo, la ley dejaba de existir en el Nuevo Testamento, o de que la ley era un conjunto de cosas, y sacan un montón de hipótesis a base de cosas que dicen, pero mira, por ejemplo, si tú lees aquí 2 versos, se equivocan en las referencias numéricas. Pero revisémoslas con seriedad, con texto y en el punto, ¿no? Pero no digamos de que Deuteronomio no lo dijo Moisés, o no digamos de que Éxodo no lo escribió Moisés, o no digamos que Juan no escribió el libro de Juan, si él mismo dice que lo escribió. Entonces, esa es una batalla constante del teólogo hoy día, de que existen no solamente las nuevas corrientes que quieren leer la Biblia como quieren, sino que existen las antiguas corrientes que se basan en este mito igual llamado el método científico. Bueno, el método científico no es tan malo, ¿no? Pero no hay que alejarlo de la fe. Entonces, volviendo a la estructura o de la ley de Deuteronomio, ¿hay algunas palabras finales, don Víctor, que nos quiera decir sobre esta ley o este comentario? Hable nomás con libertad. Mira, una de las cosas que creo que hay que tener en cuenta es hacer la pregunta. Mira, los adventistas le ponemos mucho énfasis a la ley. ¿Estamos exagerando nosotros con el tema de la ley? Alguien podría decir que sí. Es que los adventistas le ponen la ley, ¿y dónde queda el amor? ¿Dónde queda la gracia? ¿Dónde queda la misericordia? ¿Por qué no hablan más del amor? Bueno, cuando yo hablo de la ley de Dios, hablo del amor. Ya lo dijimos, Pablo lo dice. El cumplimiento de la ley es el
amor. Y mira, yo quiero compartir este texto que ojalá lo marquen en sus Biblias. Nosotros le damos énfasis a la ley los adventistas porque Dios le da énfasis a su ley. Mira lo que dice Isaías 42:21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. ¿Quién se preocupa de que la ley sea conocida? De que la ley se repita. Dios mismo. Fíjate que es Dios mismo. Y esa es la esencia aquí. Y aquí la ley está dada en un contexto más de la experiencia de Israel, de ese pueblo que ha salido como esclavo y que ahora va a vivir una vida nueva. Y que la pauta para esa nueva vida son los 10 mandamientos, donde incluso aparece el sábado en una versión bien especial que ya vamos a discutir. Pero la ley es fundamental. Y ahora, haciendo un cierre con lo que tú comentabas, el hecho a veces de cambiar el lenguaje para los teólogos significa, autor distinto. Claro, fíjate que yo tengo ahí atrás en mi biblioteca, que tengo aquí a mis espaldas, tengo 2 libros de Stephen Hawking, el famoso físico teórico que murió hace un par de años atrás, se lo considera el segundo Einstein. Tengo un libro que se llama El Universo, donde él está lleno de ecuaciones y de cálculos, tú lo lees y no lo entiendes. Pero tengo después otro libro de él mismo que se llama Historia del Tiempo. Y allí no aparece ninguna ecuación. El lenguaje es súper sencillo. Si yo tomara la teología moderna, histórico-crítica, y le pasara los 2 libros, me dirían que el segundo libro no lo escribió Stephen Hawking. No es que no tiene ecuaciones, no es que no tiene el lenguaje científico. Esa es la teoría con la que trabaja y la suposición. Una mera suposición. Y eso hacen con la Biblia. Y bueno, y saber que todo esto se refiere a una hipótesis, de eso estamos hablando, ya para los que nunca lo escucharon, que se llama la hipótesis documentaria o la teoría de las fuentes. Que ellos dicen no porque en Génesis 1 a Dios se le dice Yahvé, Elohim, perdón, y en Génesis 2 se le dice Yahvé, son distintos autores. Y por eso ellos hacen la hipótesis de las 4 fuentes, ¿no? De los yaveístas, los eloístas, los yaveístas, los deuteronomistas y los sacerdotales, que son supuestamente extractos que van uniendo. Miren, lo único que les puedo decir que son a base de hipótesis e hipótesis e hipótesis, que lo único que quieren hacer es mostrarse como intelectuales que van en contra de la sobrenaturalidad de la Biblia, que eso, para mí eso es crucial, por lo menos para mí como teólogo, la sobrenaturalidad de la Biblia es algo esencial. Para mí el elemento de tener la Biblia, leer Deuteronomio, leer la ley, es algo sobrenatural, que se mantuvo de forma sobrenatural en la historia y que hasta el día de hoy se conserva como algo sobrenatural. Hubieran quemado todas las Biblias de la Revolución Francesa si hubieran querido, pero no hubieran evitado el descubrimiento de las cuevas del Mar Muerto y hubiéramos tenido de nuevo el libro de Isaías completo, hubiéramos tenido la Biblia igual. Así que, en contraste, y aprovechando esto, ¿no? Quiero decir eso, ¿no? En contraste con lo que dice realmente la Biblia, o sea que Moisés aquí habló, que puede haberlo anotado otra persona, pero aquí Moisés habló y reiteró la ley. ¿Por qué? Porque el autor de la ley es Dios. Por eso es la misma ley que antes. Y nosotros somos meros instrumentos para amarlas, ponerlas en práctica, estudiarlas, como dice Deuteronomio, y entender de que, independiente de lo que diga la mayoría, de que los mandamientos son solo para los judíos, de que los mandamientos dejaron de ser en el Nuevo Testamento, la Biblia es certera en decir de que la ley es parte del amor que nosotros entregamos a Dios. Ahora, y recuerdan, cómo Dios nos habla siempre de la misma manera. Hebreos 1, ¿qué nos dice? Versículo 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Entonces, eso es lo que no entiende el teólogo moderno, de que Dios tiene distintas maneras de hablar. A veces habla técnicamente, a veces habla proféticamente, a veces habla sencillamente y a veces nos habla hasta con parábolas. Ahora viene Dialoga. Esto es un Dialoga más. Hemos estado dialogando todo tiempo, así que
vamos a aprovechar que estamos en este vuelo teológico y vamos a hacer una pregunta. Pero me gustaría, así como todas las semanas, preguntarle también a nuestra audiencia, que por lo que veo son sumamente inteligentes, por lo que veo es una generación que estudia, es una generación que le gusta leer y que espero que le guste mucho el Espacio Podcast, porque siempre nos esmeramos en dar contenido de calidad. Le oramos al Señor y para la gloria de Dios intentamos dar contenido de calidad. Así que la pregunta es así: ¿cómo es que los dos motivos para guardar el sábado, o sea, de la creación que aparece en Éxodo 28 en adelante, y de la redención o de la liberación, ya, que es lo que aparece en Deuteronomio 5, del 15, o en el 15, perdón, los versos son, el del sábado son del 12, perdón, hasta el 15, se relacionan y se refuerzan entre sí? Ahí pueden hacer lluvia de ideas, pero le vamos a preguntar hoy día a nuestro magíster Víctor Fuenzalía, ¿qué es lo que opina usted de esta pregunta? Mira, cuando tú lees este mandamiento, leía a un teólogo que comentaba sobre Deuteronomio y dice lo siguiente. Una llama la atención y dice, mira, la ley de Dios es el centro de la vida de Israel que se está estableciendo. Dios le dice cuáles son los principios del amor y se lo dice en 10 palabras. Y luego dice, mira, de los 10 mandamientos, el mandamiento del sábado recibe el hecho de ser santificado y apartado por Dios y reposado. Y él dice, mira, esto nos recuerda lo que Dios hacía con los primogénitos. Que todo primogénito era apartado para Jehová y bendecido y santificado para Dios. Podríamos decir aquí teológicamente, dice él, que el sábado es el primogénito de los 10 mandamientos. Porque ha sido bendecido, santificado y apartado de forma especial para Dios. Pero ahora dice él, y lo que nosotros podemos comentar, cuando leemos el sábado en Éxodo 20, fíjate que la razón que nos dice, porque Dios creó. Porque Dios hizo el mundo en esto y de esta forma, en este tiempo, de esta manera y de esta forma, dentro de determinado tiempo. Por esa razón tú vas a guardar el sábado. El énfasis en Éxodo 20, ¿dónde está? En Dios. Y eso nos recuerda qué mandamiento de los 2 principios de la ley. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero fíjate ahora la versión de Deuteronomio. El Deuteronomio pone como una frase especial al final, cuando dice que no harás ninguna obra, versículo 14, tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, ¿ya? Y que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y luego agrega el versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Fíjate que, como comentaba en algún momento, esto está hablando de ahora no solo como recuerdo de la creación, sino de la liberación, de la redención. Pero en esta parte del versículo le dice, tienes que dejar que también descanse tu hijo, tu hija, tu siervo y tu sierva como tú. Como tú, ¿te das cuenta? Traza Dios una línea horizontal. Tu siervo y tu sierva, como tú, tienen que descansar. Por lo tanto, ¿qué está al principio allí? El prójimo. Por lo tanto, el contexto de este mandamiento está en el segundo principio de la ley. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, tú tienes que permitirle que descanse, que disfrute del sábado, igual que tú. Y mira el mensaje que hay aquí en este mandamiento. Aunque sea tu siervo, el día sábado, tú, tu siervo y tu esclavo son iguales ante mis ojos. Yo no hago diferencias. Todos son mis hijos, todos me honran, todos descansan, todos tienen que tener comunión en este día especial, porque el sábado es el día de la liberación. Amén.
Qué bonita aplicación. Me gustaría agregar a lo que está diciendo porque tiene todo el sentido. Yo le contaba adelante que cuando leía esta lección me recordaba un libro, así que lo voy a citar porque es idéntico al libro. Incluso dice que el hecho de guardar el Shabbat o de practicar el Shabbat es el mero reflejo, la lección decía eso, el mero reflejo de la justificación por la fe, porque demuestro que soy salvo con mis actos. Y es un acto que yo lo puedo guardar toda la semana, o sea, no toda la semana estaré tentado a matar gente, creo yo, en la vida de la generalidad de los cristianos. Pero miren lo que dice este libro, que es Cristo y su justicia, que el sábado implica estas dos cosas, que dice usted, ¿no? Que es la creación, que lo dice el folleto igual, y la redención. Pero ¿por qué esto tendría un principio cristológico? O sea, ¿por qué tendría que ver con la justificación por la fe? Y miren lo interesante, y es que Pablo demuestra de que Jesús es creador. Si no me creen, pueden leer Colosenses 1, del 15 al 17, que dice que por medio de él se crearon todas las cosas, y que él creó lo invisible y lo visible. O incluso pueden leer Hebreos 1 del 1 al 3, que el mismo Pablo exalta a Jesucristo como creador. Y Juan 1, obviamente, ¿no? Que también se exalta a Jesucristo como creador. Entonces, cuando nosotros leemos Éxodo 20 del 8 en adelante, a lo que se está haciendo referencia es que al guardar el Shabbat, yo acepto a Jesucristo como mi creador. Interesante, ¿eh? Entonces, tiene un centro cristológico Éxodo 20. Pero ¿qué pasa con Deuteronomio 5? Deuteronomio está la idea de la redención, que es lo que recalcaba usted, ¿no? Y nosotros entendemos que somos salvos por Jesús. Referencia hay un montón. Romanos 1 del 1 al 5, Romanos 5, 1, Gálatas 1, Efesios 1, donde Pablo en todos los inicios de su carta, su intención es mostrar a Jesucristo como Salvador. O en Hebreos, que en el 1 se dedica a mostrarlo como Dios, y en Hebreos 2 se dedica a mostrarlo como reemplazo del humano. Entonces, esta idea de redención también demuestra que al guardar el Shabbat, nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero me dice esto. En 6 días Jesús hizo la tierra y el séptimo día lo descansó. Y en 6 días Jesucristo caminó hacia la cruz y el séptimo lo descansó. Entonces la idea de la creación y de la redención no solo está en los mandamientos, sino que en el acto mismo de lo que hace Jesucristo por el hombre. Excelente, muy bien explicado también. Pero mira los dos hitos, los dos puntos que nos recuerda el mandamiento del sábado, versión Deuteronomio. Claro. Nos está recordando dos cosas. Nos recuerda el éxodo, la salida, pero que esta salida no es para quedarse errantes en el desierto, como nómades. Si fue por la falta de fe que dieron vueltas 40 años, si no, el viaje habría sido de unos cuantos días y habrían llegado a la tierra de Canaán. El mandamiento del sábado en Deuteronomio, Moisés lo relaciona con una salida, pero con una meta. ¿Cuál es la meta? Llegar a la tierra de Canaán. Recuerda que saliste de Egipto, pero ¿saliste para qué? ¿Para deambular, para vagar, para andar como nómade? No, saliste como viajero, como un pueblo liberado por la sangre de ese cordero con el cual pintaste el dintel de tus puertas. Y esa sangre por ese cordero que sacrificaste te lleva ¿a dónde? A la tierra prometida. Por lo tanto, el sábado nos recuerda que nosotros hemos salido de este mundo para llegar a la Canaán celestial. No para quedarnos a este lado del río, sino para cruzar el río y entrar en el reposo eterno. Es lo que recuerda Hebreos capítulo 4, cuando allí Pablo, que consideramos el autor de Hebreos, habla de ese reposo. El sábado se consuma en ese reposo en la tierra prometida. Por lo tanto, el sábado es un día que mira hacia atrás, pero también mira hacia adelante. Y nos recuerda la libertad, la justicia social. Fíjate que a los jóvenes que les gusta hoy día hablar de la justicia social, el sábado es un día que nos habla de justicia social. Y justicia social significa que hay un periodo de trabajo y que el hombre no puede ser esclavizado al trabajo. Tiene que tener un periodo de descanso. Y tiene que haber libertad
El sábado es el día de la libertad y nosotros como pueblo adventista y los jóvenes adventistas y los que escuchan este podcast, al proclamar al sábado, están proclamando la libertad en nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestra libertad. Que ya podemos salir en Éxodo hacia la Canaán celestial. Ahora viene Aplica. Dios tuyo, el fuerte, el celoso, la relación estrecha y sagrada de Dios con su pueblo se representa mediante la figura del matrimonio. Puesto que la idolatría es adulterio espiritual, el desagrado de Dios es contra ella, bien puede llamarse celos. Qué castigo la maldad de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De aquellos digo que me aborrecí. Es inevitable que tus hijos sufran las consecuencias de las maldades de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Sin embargo, por lo general los hijos siguen los pasos de sus padres. Por herencia y por ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores, las tendencias erróneas, el apetito pervertido, la moral depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generaciones. Esta terrible verdad debería tener un poder solemne en impedir que los hombres sigan una conducta pecaminosa. Patriarcas y Profetas, página 313 a la 315. No puedo creer que estamos terminando. Qué buena, qué profunda estuvo la lección. Ya anhelaba tener un teólogo de cual hablar de la hipótesis documentaria. Y justo me salió en este libro de Deuteronomio. Me tenía tan aburrido el libro, pero uno igual lo hace por un acto pedagógico, ¿no? Bueno, usted que es profe sabe que hay veces que uno tiene que aguantar cosas por actos pedagógicos. Sí, hay veces que hay que aguantar cosas. Y le agradecemos, profe, nuestro magíster Víctor Fuenzalía, por haber estado hoy día. Qué linda estuvo la lección, qué liberadora hablar de la ley como algo que el Señor ama, que anhela entre nosotros, y no ser legalista. Sí, pero mira, fíjate que aquí me preocupa algo que nos puede pasar a nosotros como adventistas y como jóvenes adventistas. Que el sábado nos libera y vivir con mentalidad de esclavo. ¿Hay algo que nos esclaviza? ¿Necesitamos todavía salir en Éxodo? Cada sábado el Señor nos dice, yo te libero, yo te libero. Libérate de tu propia conciencia, pide perdón. Libérate del mundo y mira hacia el que yo te voy a dar. Eso es el mensaje del sábado, libertad. Debemos aprender a tener una mentalidad de hombres, jóvenes y señoritas libres en Cristo Jesús, que nada nos avergüenza y que sabemos para dónde vamos. Amén. Amén. Qué lindo saber que este sentido cristológico que tiene el sábado es de libertad. Que el Señor que nos quiere libres, no nos quiere encerrados, no nos quiere bajo el dominio del pecado, sino siendo siervos suyos, viviendo las bendiciones, que aceptemos la vida. Que el Señor les bendiga. Gracias por haber participado, por habernos escuchado hablar tanta cosa hoy día. Don Víctor, gracias por haber asistido, que ha invitado para nuestra próxima lección. Gracias a ustedes. Con mucho gusto, cuando gusten. Y bueno, y ahí va a estar con la Titi, ahí va a conocer a la Titi. Saluda a la Titi, en donde quiera que estés. Saludos también para ella. Que estés bien, saludos a toda la gente que nos escucha desde Argentina, desde Perú, desde Ecuador, desde Bolivia, desde Brasil, que nos están escuchando, desde México también nos escuchan, desde Guatemala, tenemos hartos amigos en Guatemala, desde Costa Rica la otra vez nos escribieron. Gracias, que el Señor les bendiga. Como siempre, recuerden que te encuentran con todos nuestros materiales en Ministerio Joven Unión Chilena, donde pueden ver los resúmenes de Escuela Sabática Limbers. Ya el lettering hace un poco de tiempo no hemos tenido, pero ya se vienen. También el punto clave, que es nuestro manual para los maestros, y como siempre el espacio podcast que está aquí para ustedes intentando hacerlo mejor. También les recuerdo que la edición sudamericana también tiene materiales como los resúmenes, y así también la UPU, que comparte. Pueden encontrar todo esto también en el QR de nuestro folleto de jóvenes. Nuevamente gracias don Víctor. Nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. De nada. Chao.
Chao, chao.